Mis amados, espero que estén muy bien. Les habla la maestra Angélica María Lazo. Hago parte de la escuela de Yeter. Muchísimas bendiciones del Señor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Hoy estamos en este maravilloso programa de Vivir Cristiano, compartiendo con ustedes una serie de enseñanzas bíblicas. Acordémonos que este canal, para la gloria y honra del Señor, es un canal donde se sube contenido y enseñanzas cristocéntricas basadas en la verdad de Jesucristo. Y en el día de hoy vamos a tratar el tema del arte del ilusionismo. Vamos a estar hablando del arte del ilusionismo y diremos, bueno, ¿y por qué vamos a hablar del arte del ilusionismo? Es muy importante decirles que en este tiempo, como lo dijo y lo manifestó el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, que era necesario que él le dijera que iban a venir en los postreros días tiempos peligrosos. Precisamente nosotros estamos aquí afrontando estos tiempos peligrosos. Si nosotros nos ponemos a observar la sociedad y la situación mundial, podemos ver que el cumplimiento de Mateo 24 se está llevando a cabo. Estamos viendo guerras, rumores de guerras, hambrunas, que se están levantando los hijos contra los padres contra los hijos, hay terremotos, la luna se está convirtiendo en sangre, estamos viendo las lunas rojas, los acontecimientos que han habido a nivel astronómico, el cielo está dando señales y es necesario entonces que nosotros estemos preparados. El mundo está permeado bajo el maligno, sabemos la palabra de Dios lo dice, y ellos viven efectivamente en el engaño, en la mentira, en la ilusión, porque el diablo es el príncipe de la potestad del aire, así lo refiere la palabra del Señor. Y en esta situación entonces viven todos aquellos que no conocen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia como tal está llamada a vivir en la verdad de Jesucristo. Pero si nos ponemos a mirar la evolución que ha dado la iglesia en los últimos siglos, podemos ver infortunadamente que la iglesia ha caído también en un ilusionismo. La iglesia se ha apartado de la verdad de Jesucristo y por eso se hace necesario que nosotros, con base en las Escrituras, miremos si realmente nosotros estamos como hijos de Dios viviendo en la verdad de Dios o simplemente en lo que yo creo que es la verdad de Dios, que se convierte en un ilusionismo. Porque acordémonos que la verdad, lo que es la realidad desde la óptica de Dios, y el ilusionismo o la ilusión es la realidad desde la óptica del hombre. Entonces, por eso, en este tiempo que el Señor nos ha regalado, vamos a tratar este tema, no sin antes agradecer al Señor Dios Padre Todopoderoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por permitirnos este tiempo y este espacio, por el privilegio que nos da de reunirnos virtualmente y de poder acceder a sus escrituras cuando sabemos que en otros lugares del mundo está prohibido congregarse, está prohibido hablar del Señor Jesucristo, no tienen acceso a las escrituras y nosotros tenemos este privilegio. Entonces bendecimos el nombre de Dios nuestro Padre por el privilegio que nos da y le pedimos a Él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hoy abra los ojos de nuestro entendimiento para que la verdad de su evangelio alumbre nuestras vidas y el velo que tenía sesgado nuestros ojos caiga en este momento y la luz de Cristo pueda vivir en nosotros y nosotros podamos vivir en esa luz. Así que agradecemos al Padre por este espacio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y abrimos nuestras mentes y nuestros corazones para recibir la porción que de Él vamos a tener en este tiempo. Damos gracias al Señor entonces y nos disponemos a abrir nuestras Biblias. Vamos a empezar por donde se debe empezar. En el Evangelio del apóstol Juan podemos encontrar las 7 manifestaciones del Señor Jesucristo del yo soy. 7 veces Él dice yo soy. Y sabemos todo lo que significa el yo soy. Yo soy en sí mismo y nadie hay después de mí o antes de mí. La superioridad y la majestuosidad de Dios se reflejan en estos yo soy. En Juan 14:6, el Señor Jesucristo ha establecido
que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, que nadie, absolutamente nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Por eso nos fue dado el Señor Jesucristo, para que Él fuera el que nos abriera el camino y nosotros pudiéramos entrar a la verdad del Señor para tener así la vida eterna. La palabra de Dios refiere que cuando nuestro Señor murió en la cruz del Calvario, el velo del templo de Jerusalén, del segundo templo, se rasgó de arriba hacia abajo. El velo era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Aunque en el segundo templo no teníamos el arca o no se encontraba el arca del pacto porque ella había desaparecido desde que el imperio babilónico había saqueado el primer templo. Entonces podemos ver que no había nada ahí, pero de todos modos el Señor Jesucristo rasgó el velo como la demostración que el acceso ya no era por medio de ritos y sacrificios, sino por medio de su sangre, de su muerte en la cruz y de su posterior resurrección y ascensión. Cuando el Señor Jesucristo establece que Él es la verdad, nos está diciendo que fuera de Él, todo lo que nosotros creemos o consideramos verdad, simplemente se refiere o hace énfasis a lo que es la mentira, el engaño y la ilusión. Cuando Él se refiere en Juan 8 al diablo, diciéndole a los judíos que habían creído en Él, en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él, porque cuando habla de suyo habla, él es padre de mentiras. Ahí establece que todo lo que está fuera de él es mentira, es engaño y es ilusión. Pero nosotros tenemos que ir más allá, porque no se trata de mirar solamente la sociedad, el mundo actual y lo que está viviendo el mundo actual, sino la composición del ser humano. Esto nos hace mirar, es la composición del ser humano, porque tenemos que ir al libro de Génesis del principio de los inicios. Cuando el Señor creó al hombre, el Señor creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y cuando Dios los creó, los bendijo y le entregó a él el gobierno de todo lo creado. El hombre, Dios reposó en el hombre el señorío de la tierra, de toda la creación. Dentro del huerto, la relación era perfecta de Dios con el hombre. El hombre ahí, en la relación que tenía con Dios, estaba en un estado de perfección. Y esta perfección, cuando la hablo, no es porque no le hiciera falta algo físicamente o emocionalmente al hombre, lógicamente no le hacía falta nada, pero era tal grado de la perfección que el hombre en el huerto del Edén tenía desarrollado al 100% el concepto de humildad, porque todos los días, todo el tiempo, él estaba expuesto a la majestuosidad de Dios. Y al estar expuesto a la majestuosidad, a la soberanía, a la supremacía y a la eternidad de Dios, el hombre era consciente de su pequeñez ante Dios. Entonces, la humildad se desarrollaba de una forma natural en el hombre. Al ver la superioridad y majestuosidad de Dios, el hombre era consciente de conciencia de su pequeñez ante su hacedor, su originador y el creador de todas las cosas. En el momento en que el hombre peca, porque el hombre antes de pecar sí tenía la capacidad de poder decidir si pecaba o no pecaba. Con posterioridad a la caída y cuando hemos sido expulsados del huerto, que no es otra cosa que de la presencia de Dios, de estar expuesto a la verdad, el hombre pierde esta capacidad. El hombre ya no es capaz de decidir por sí mismo. Nos han enseñado que el hombre, el ser humano, cuando yo hablo del hombre no me refiero al género masculino, sino a la creación de Dios. El hombre, cuando es expulsado, pierde esta capacidad. Se nos ha enseñado que el hombre tiene la capacidad de decidir,
de decidir entre lo bueno y de decidir entre lo malo, y que puede inclinar la balanza, hacer juicios y por ende inclinar la balanza ya sea a lo bueno o a lo malo. Pero en el mismo libro de Génesis podemos encontrar en el capítulo 6, verso 5 del libro de Génesis, en la versión Reina Valera 1960, que dice, y vio Jehová, ¿quién vio? No los ángeles, no los serafines, no los querubines, no los otros hombres. Vio Jehová, el hacedor, el originador, el creador. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Yo en otrora anteriormente, cuando citaba este verso bíblico, yo lo citaba como estaba ahí, pero lo citaba de la siguiente manera: que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Meditando un día en este verso bíblico, el Señor me corrigió en una sola palabra y me dijo, no es de continuo al mal, es de continuo el mal. Me cambió al a la palabra el. Y ahí inmediatamente el Espíritu Santo me hizo clic. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre perdió la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, porque ya el designio de su corazón, que designio no es otra cosa que propósito, intención o plan para realizar algo, es decir, que todo propósito, toda intención y todo plan para realizar algo, el hombre, el ser humano, es el mal. No hay ápice de bien en él, no hay indicio de bien en él. Todo lo que sale de la naturaleza humana es malo, es iniquidad, es engaño, es perversión, es peligrosidad. Entonces, ahí me hizo clic y por ende se estableció que de la naturaleza humana no puede salir absolutamente nada bueno. Nosotros como seres humanos, desde nuestra naturaleza humana, solo producimos maldad. Absolutamente nada bueno sale de nosotros como seres humanos. Nada, absolutamente nada sale. Ahí sabemos que la inclinación a hacer lo bueno se perdió. A lo que yo llamo bueno es una ilusión, es un engaño y es una mentira. Porque lo único bueno que puede salir de un hombre sale cuando él tiene a Cristo en su corazón y sale desde la naturaleza divina, que más adelante lo vamos a tocar. Pero mientras el hombre esté sin conocer la verdad de Jesucristo, todo malo va a salir de él, nada bueno. Y lo que él considere que es bueno es un engaño, una ilusión, una mentira. Y continuamos aquí en el Antiguo Testamento y vemos que siglos después el Señor le revela al profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 17, verso 9, que el corazón del hombre es engañoso y perverso, y que solo Él lo conoce, que nadie más, ni siquiera el hombre mismo lo conoce. Y aquí se hace necesario establecer, como todos nosotros sabemos, que cuando estamos hablando del corazón del hombre, no estamos hablando solamente del órgano que bombea sangre, estamos hablando del conjunto de emociones, voluntad, intelecto, pensamiento, decisiones del hombre, ¿sí? Estamos hablando de ese conjunto, lo que quiere decir que mi voluntad, lo que quiere decir que mi intelecto, lo que quiere decir que mis pensamientos, lo que quiere decir que mis emociones, lo que quiere decir que mis emociones, mis decisiones siempre van a ser
engañosas y perversas cuando son tomadas desde la naturaleza humana. Esto es lo que me refiere el pasaje de Jeremías 17:9. Por eso es que nosotros vemos tanto caos, por eso es que vemos que las familias se están destruyendo, por eso vemos que los gobiernos están colapsando, por eso vemos que con la ventana de Overton, que es una política pública para cuando puedan estudien la ventana de Overton, lo que hace unos siglos, lo que hace unos años se llamaba malo, hoy el hombre lo está aceptando y le está dando entrada desde los gobiernos y lo está llamando bueno, precisamente porque el corazón del hombre tiene engaño y perversidad. Nada de nosotros va a salir bueno, absolutamente nada. El profeta Isaías profetizó o manifestó por obra del Espíritu Santo en Isaías 64:6 manifestó el profeta que si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Esto qué quiere decir? Que toda obra que sale de la naturaleza humana, toda obra, y quiero decirle, las obras son las que reflejan lo que nosotros somos. Usted nunca va a hacer una obra que vaya en contravía de su temperamento y de su carácter, entendiendo temperamento como lo biológico, lo endógeno, con lo que usted creció. Hay 4 temperamentos que son el flemático, el melancólico, el colérico y el sanguíneo. Y el carácter es lo exógeno, lo que se ha formado usted por el ambiente, las relaciones familiares, lo que absorbe de la sociedad. Entonces, las obras que yo realizo reflejan tanto mi temperamento como mi carácter. Y aquí el profeta Isaías está diciendo, sus obras, sí, hombre, sus obras, nuestras obras, hombre, nuestra naturaleza humana solo produce trapos de inmundicia. ¿Qué son los trapos de inmundicia? En la antigüedad no existían las toallas higiénicas. En la antigüedad, cuando las mujeres menstruaban, utilizaban paños o trapos para el tiempo que les duraba el periodo menstrual. En la cultura judía o en la cultura hebrea, era considerado, de acuerdo al libro de Levítico, inmunda la mujer dentro del tiempo de su periodo menstrual. Era una de las leyes sanitarias que el Señor dio, porque acordémonos que el Señor cuando constituyó a Israel, sacó a Israel de la esclavitud de Egipto para constituirla pueblo, nación, reino. Antes de hacerlo, les dio leyes, no solamente las leyes morales que nosotros conocemos, sino las leyes civiles, las leyes de culto, las leyes civiles, las leyes sanitarias, y dentro de las leyes sanitarias se entendía que una mujer cuando estaba en el tiempo de su periodo menstrual, aproximadamente 8 días, era inmunda y había que apartarla del campamento para que no contaminara. Entonces, cuando el profeta Isaías está haciendo uso de la palabra que somos trapos de inmundicia, nos está diciendo que todas las obras que salen de nosotros contaminan, que todas las obras que salen de nosotros traen contaminación, no traen bendición, sino maldición. Por ende, nosotros no podemos estar dentro de lo santo porque contaminamos. Esa es la naturaleza humana, esa es la separación que hubo de la naturaleza humana de Dios precisamente por causa del pecado. Entonces yo compartía con un grupo de estudio de mi iglesia y les decía, mire, hoy en día no vemos nosotros trapos de inmundicia porque la tecnología ha avanzado y los inventos han ayudado o coadyuvado a mejorar la calidad de vida del ser humano. Y hoy existen lo que son las toallas higiénicas o los tampones. Entonces, traduciéndolo a nuestro tiempo actual, lo que el profeta Isaías me está diciendo es que todo lo que sale de mí es como una toalla higiénica usada o como un tampón usado. A ese es el valor que yo le voy a dar a mis obras. Y si mis obras manifiestan o muestran lo que yo soy, eso es lo que yo soy. Un trapo de inmundicia, una toalla higiénica usada. ¿Y qué contiene una toalla higiénica usada? La sangre que una mujer
con posterioridad a su periodo fértil, que no fue fecundado por un espermatozoide y no fue embarazada, pues lo está arrojando porque no pudo ser fecundada. Es decir, me está diciendo, tú no eres fecunda, tú no eres fértil, no puedes dar buen fruto. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Por eso dice que el fruto es del Espíritu Santo para nosotros los cristianos. Nosotros por sí mismos no podemos producir absolutamente nada bueno. Lo único que producimos es muerte, lo único que producimos es pecado, lo único que producimos es maldad, lo único que producimos es iniquidad. Eso es lo que sale de la naturaleza humana, absolutamente nada. Por ende no tenemos nada de qué gloriarnos. Y diremos, pero es que nosotros estamos en Cristo. Precisamente antes de entrar a la concepción del cristianismo con el arte del ilusionismo, hay que hacer la aclaración de lo que es la naturaleza humana, de lo que nosotros somos como seres humanos una vez fuimos expulsados del huerto del Edén. Aquí estamos mirando, es una vez nosotros fuimos expulsados, alejados de la presencia de Dios. Todos nosotros somos así y todos nosotros tenemos naturaleza humana. ¿Cómo sabemos que aún estando en Cristo lidiamos con la naturaleza humana? En Romanos 7, aprovecho para decirles, mis hermanos, estudien el libro de Romanos 7. Es la carta más teológica de la Biblia. En el Nuevo Testamento es la carta que nos da a conocer la salvación en todos sus estadios, la justificación mediante la fe, la santificación y la glorificación. Y precisamente antes de entrar al tema de la gracia, de una forma magistral como lo hace el apóstol Pablo, podemos ver en Romanos 7 que Pablo expone la lucha continua y a diaria que se vive dentro del cristiano por las dos naturalezas que tiene. Pablo habla de la ley de Dios y la ley de los miembros. Yo he bautizado esa ley de los miembros como la cultura que yo he hecho ley. Porque he puesto al mismo grado de la ley de Dios lo que yo considero cierto, lo que yo considero verdadero, lo que yo considero válido, lo que yo considero sano, lo que yo considero justo, a ese mismo rango. Pablo llegó a un momento de una disertación con él mismo y yo me imagino que fue un momento donde el Señor espiritualmente le mostró a él las dos naturalezas, porque hasta Romanos 7 no teníamos en cuenta el problema de las dos naturalezas que viven conjuntamente dentro del Hijo de Dios. Esta es una revelación que el Señor le hace a Pablo y por ende a nosotros para poder entender, porque Pablo lo que tenía era una lucha que él no comprendía, misma lucha que nosotros tenemos hoy en día. Él decía, ¿cómo es posible, parafraseando al apóstol Pablo, que el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago? ¿Cómo es posible? Y el Señor lo llevó a comprender la ley que hay entre sus miembros, la lucha que hay entre la ley de sus miembros y la ley de Dios, mostrando por ende que de la naturaleza humana jamás va a salir nada bueno, porque él dice, lo bueno que quiero hacer, es decir, lo que viene de esta naturaleza divina, no lo hago, sino lo malo, lo que viene de la naturaleza carnal y pecaminosa, eso es lo que estoy haciendo. Me he dado cuenta que no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, que la naturaleza humana es igual al pecado que mora en todo el ser humano, converso e inconverso. Y dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de pecado? Cuando dice miserable, ya estoy cansado de batallar contra él. Cuando el apóstol Pablo habla de mí, dice miserable de mí, está haciendo alusión al cansancio, a la fatiga que genera la lucha interna que tiene el hombre con el mismo hombre, con él mismo. Entonces, es una situación que nosotros tenemos que presentar aquí para nosotros poder entender que nosotros no podemos producir absolutamente nada bueno y que la gente que está sin Cristo en el corazón dice que hacen obras de caridad, obras de misericordia y crean estas fundaciones y se llaman altruistas y se llaman filántropos,
pero no han podido entender y no lo van a poder entender porque su entendimiento está entenebrecido, como lo dice el libro de los Efesios. Ellos están ajenos a la vida de Dios, dice Efesios 4, ¿sí? Que lo que están haciendo no lo hacen porque salga de verdad de un bien que hay en ellos, sino porque sale de un engaño que ellos consideran bueno, que va disfrazado de bondad, y que en última lo que busca es un reconocimiento, un beneficio o un interés particular y propio para ellos mismos, ¿sí? Entonces, asimismo, la condición que están los inconversos, muchas veces nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo. Para nosotros poder hablar del cristianismo, teníamos que hacer la radiografía de lo que es la naturaleza humana. El hombre no produce nada bueno. El hombre no produce nada bueno. ¿Cómo estábamos nosotros antes de llegar a Cristo Jesús? El libro de los Efesios, que aprovecho en este momento para decirles que es la revelación que Dios da del misterio de la iglesia que había sido escondido a los profetas de la antigüedad y la da a conocer por medio del apóstol Pablo. Dice que nuestra condición antes de estar en Cristo era que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Físicamente sabemos que es el desprendimiento del alma y del espíritu del cuerpo. Pero jurídicamente, y le voy a hablar de una forma jurídica porque fue la forma en que Pablo presentó la muerte en el libro de los Efesios. La muerte es el fin de la existencia de las personas. El libro de los Efesios fue escrito en el siglo I, en el auge del Imperio Romano. Como la mayoría de nosotros sabemos, se ha dicho que Roma es la cuna de la civilización occidental y es la madre del derecho que rige en Occidente. Roma es un imperio que fue construido sobre clases sociales. Y en Roma se era persona cuando se era ciudadano romano. La persona es aquel sujeto de derechos y obligaciones, a quien se le reconoce derechos y al reconocerse derechos también se le generan una serie de obligaciones. La persona es aquella que una vez con este reconocimiento es autónoma o determinada a tomar decisiones por ella misma, ¿sí? Porque es capaz plenamente de tomar sus decisiones y al tomar sus decisiones y ejecutar estas decisiones, es decir, accionar, ella misma se hace responsable de las consecuencias, sean buenas o sean malas. Cuando Pablo nos dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, nos está diciendo que nosotros no teníamos esta capacidad de decidir, que nosotros estábamos muertos, número uno, en delitos, es decir, en transgresiones a la ley y en pecados, es decir, que nuestra naturaleza totalmente era la maldad, el mal, ¿sí? Entonces, si ya establecimos que de continuo el corazón del hombre es el mal, y Pablo aquí nos dice que estábamos muertos, un muerto no está en capacidad de decidir. Un muerto no tiene derechos. Los derechos se extinguieron con la muerte. Los derechos de la persona se extinguieron con la muerte. Y la muerte de nosotros entró desde el momento en que pecamos en Génesis. Dice la palabra del Señor, cuando el Señor le dice, de este árbol no puedes, del fruto de este árbol no puedes comer porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Vemos que Adán y Eva no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Entonces nosotros estamos en esa muerte espiritual. Nuestra voluntad es siempre de continuo al mal. El mal, la maldad. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer nada bueno. Nosotros no tenemos la capacidad por sí mismos de conocer la verdad. Nosotros por sí mismos no somos capaces de conducirnos a Dios. El camino es Cristo Jesús. Esa es la condición de nosotros cuando llegamos al cristianismo. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque nosotros creemos y hemos creído
que cuando hacemos la famosa oración de fe que muchos de nosotros hicimos y nos hemos puesto aquí en la mentecita a decir que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, cuando eso es mentira, según la palabra de Dios, Él nos escogió en Él. Dios nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Hemos sido escogidos por Dios. O sea que quien nos escogió y quien nos aceptó fue Él, porque dijo que nos hizo aceptos en el amado. Nosotros vivíamos en un constante ilusionismo, engaño y mentira. Esa era la condición que nosotros teníamos. Ahora hemos sido trasladados, dice la palabra del Señor, del reino de las tinieblas al reino de su luz, al reino de la verdad. Pero la pregunta es, ¿realmente en este momento yo estoy viviendo la verdad de Jesucristo? Yo como hijo de Dios, como me autodenomino hijo de Dios, ¿realmente estoy viviendo la verdad de Jesucristo? ¿Conozco la verdad de Cristo? Son preguntas que yo me debo hacer, las que me tienen que cuestionar a mí. ¿O todavía estoy viviendo en lo que yo una vez llamé verdad? Todavía esa ley de los miembros, como la llama Pablo, es la que está rigiendo mi vida. Todavía esa ley de la costumbre es la que está rigiendo mi vida. Estoy produciendo frutos del Espíritu, como dice Gálatas 5, del 22 al 23. El fruto del Espíritu está saliendo de mi vida, o en mí se están manifestando las obras de la carne. Porque en el mismo libro de Gálatas y en el mismo capítulo 5, del 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas. Isaías decía, nuestras obras son como trapos de inmundicia. Gálatas dice, manifiestas son las obras de la carne. Entonces, aquí es donde yo me debo sentar. Conmigo mismo, no con el hermano, ni decirle al hermano que le quede al lado, porque no me gusta esa frase. Dile al hermano que te quede al lado. Tú mismo, señálate tú mismo. Siéntate con la verdad de Jesucristo, que es su palabra. Y pregúntate, ¿estoy produciendo el fruto del Espíritu en mí? ¿O se están manifestando las obras de la carne? Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, lascivia, envidia, pleitos, contiendas, disensiones, orgías, y cosas semejantes a estas. ¿Qué está saliendo de mí? Amor, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, o división, pleito, envidia. Aquí es donde yo me debo cuestionar. Porque si yo me examino a la luz de Gálatas 5, del 19 al 23, yo tengo que calificarme y mirar qué está saliendo de mí. Y si no estoy en la capacidad de calificarme por el engaño que hay en mi corazón, debo hacer la oración que hizo David en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad, de maldad, de engaño, de ilusión. Y guíame por el camino recto. David, precisamente, el ungido de Jehová, la gloria de Israel, el hombre que anduvo conforme al corazón de Jehová, hizo esta oración porque a él le quedó totalmente probado que era el maestro del autoengaño, que vivió durante todo un año y más de un año en un autoengaño, de tal forma que el Señor tuvo que mandar al profeta Natán, de una forma sutil, con una historia donde no se nombraba ni al rey de Israel ni a David como el hombre que andaba conforme al corazón de Jehová, sino un tercero, un hombre rico. Cuando David empezó a escuchar esta historia, cuenta la palabra del Señor que empezó a enardecerse, se enfureció y se enojó y dijo, ese hombre dictó una sentencia
contra un hombre. Y dijo, ese hombre debe pagar. Y dijo, ¿en qué forma debía pagar lo que había hecho mal? De acuerdo al rey, al supremo de Israel. Y el profeta Natán tuvo que señalarlo por instrucción de Dios y decirle, ese hombre eres tú, oh Santo Señor. Padre, gracias. Y hoy la invitación es que le digas al Espíritu Santo de Dios, señálame. Señálame como Natán señaló a David, para yo no vivir más en este autoengaño. Señálame y dime, este hombre o esta mujer eres tú, que vives en pleitos, que vives en contiendas, que vives en disensiones, que vives en codicia, que vives en lascivia, que vives en fornicación, que vives en adulterio, que vives en falta de perdón, que vives en falsa apariencia de piedad, que vives en falsa humildad. Ese hombre y esa mujer eres tú. Porque es lo que nosotros hoy necesitamos. Que sea el Espíritu Santo en nosotros señalándonos y dándonos a conocer esas áreas oscuras de nuestra vida que nosotros no conocemos. El corazón es engañoso y es perverso, y el Señor no solamente dijo eso, yo solamente lo conozco. Quien conoce tu corazón, quien conoce mi corazón, quien conoce tus motivaciones y quien conoce mis motivaciones es el Señor, Dios Todopoderoso, es el Padre que gobierna sobre todo lo creado. No te creas que te conoces, no vivas engañado, duda de todo lo que tu cabeza piensa, duda de todas las decisiones que tomen cuando no van confirmadas por el Espíritu Santo de Dios. Porque cada que tomas una decisión, cada que traes un pensamiento, cada que manifiestas lo que estás pensando sin la consulta del Espíritu Santo de Dios, estás viviendo en engaño, estás viviendo en ilusionismo, estás viviendo en mentira. David fue el maestro del autoengaño, tuvo que llegar el profeta Natán y señalarlo y decirle, ese hombre eres tú. Y ahí fue cuando cayó de rodillas. Y ahí fue cuando tuvo un arrepentimiento genuino. Y por eso tenemos las letras magistrales del Salmo 51. Pero fue cuando el Señor lo señaló, y asimismo el Señor nos tiene que señalar a nosotros, confrontarnos con el quinto capítulo del libro de Gálatas. Jesús, la necesidad de Jesús de llamar hipócritas se debe a esto, a que el hombre vive en un autoengaño, en una ilusión y en una mentira. Dijo, hipócrita. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en tu ojo? Esto mismo era lo que en la antigüedad David estaba haciendo, el ancestro, el antepasado de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a su genética. Señalando a un hombre de una historia y condenándolo porque dictó sentencia. Lo sentenció con la autoridad que tenía como rey de Israel. Este hombre debe pagar y debe pagar de esta forma. Cuando él, como rey de Israel, había hecho la peor atrocidad. Había desobedecido las normas de Dios, la ley de Dios, lo estatuido por el Señor. Porque el pasaje empieza diciendo, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, y él se quedó de ocioso en el palacio. No salió cuando tenía que salir. Y no solamente se quedó, vio a una mujer que no pertenecía a su harén, que no pertenecía a su concubinato, no pertenecía a él, y la codició. ¿Qué estamos codiciando? Esto empieza cuando yo desobedezco la ley. Y no solo la codició, sino que la mandó traer, accionó su codicia y la tuvo por mujer.
abusando de sus facultades y autoridades como rey de Israel, porque nadie se le podía negar al rey de Israel, so pena de la muerte. Y la embarazó. Y cuando se da cuenta que su iniquidad dio a luz, hizo la tramoya y mandó a traer un hombre justo que estaba peleando por él. Y esto terminó con la muerte de Urías. Y todo lo que hizo, nunca lo aceptó, sino hasta que el profeta Natán le dijo: ese hombre eres tú. Necesitamos ser señalados por el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ser regañados, necesitamos ser exhortados, necesitamos ser reprendidos por el Espíritu Santo de Dios para que en el engaño que vivimos, la ilusión en la que vivimos y la mentira en la que vivimos salga de nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Necesitamos pasar tiempo en las Escrituras. ¿Por qué David pecó? En el libro de Deuteronomio, el Señor dijo: cuando llegue la monarquía a Israel, cuando te levantes y digas queremos rey como los otros reinos tienen, como las otras naciones tienen, vas a tener rey a un hombre de tu propio linaje, no un extranjero. Y este hombre no tendrá muchas mujeres y no será amador de caballos, no los volverá a mandar a Egipto a pedir caballos. Y este hombre especialmente tendrá una copia de esta ley para él mismo. Y en ella tendrá que meditar de día y de noche para que como rey sobre Israel haga todo cuanto en ella está escrito. Y David, la palabra nos refiere en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, desobedeció lo que la ley establecía para el rey de Israel. ¿Cuántas veces estamos desobedeciendo las instrucciones que la ley de Dios trae para nosotros? Y de ahí empieza la ilusión. Y ahí empieza el engaño. Y ahí empieza la mentira. Todos somos David. Todos somos David. Aquí ninguno se salva. Todos somos David. Por eso necesitamos estar constantemente en la presencia del Señor. Por eso necesitamos tener comunión con la palabra. Por eso nuestra oración no debe ser: Señor, dame tal cosa, ayúdame con tal otra. Lógicamente, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que pedirle al Señor con acción de gracias. Pero su oración tiene que ser que el Señor le revele lo oculto que hay en su corazón para que usted pueda caminar conforme lo dice la palabra del Señor. Mientras no estemos así, somos maestros del autoengaño, maestros del ilusionismo y maestros de la mentira. Todos somos David. Eso es lo que nos muestra la palabra del Señor. Por eso Jesús dice: mírate primero tu ojo. Y no solamente refiere el ojo con una paja, sino que dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está malo, todo el cuerpo está malo. Y en Apocalipsis, en el mensaje que le da a las iglesias, a la iglesia de la Odisea, le dice: te aconsejo que compres de mí colirio. ¿Cuántos de nosotros tenemos que comprar colirio del Señor para poder ver la verdad de Cristo Jesús y quitarnos el ilusionismo que tenemos? ¿Realmente estamos viviendo la palabra del Señor? ¿Realmente estamos dando los frutos del Espíritu Santo? ¿Realmente estoy amando a la manera de Cristo Jesús? Porque si nos vamos al libro de Gálatas, el primer fruto del Espíritu Santo es el amor. De ahí viene todo. Y si tú y yo no estamos amando a la manera de Cristo Jesús, nunca vamos a poder ver el fruto del Espíritu Santo. Lo que estamos produciendo son obras de la carne. El ágape de Dios debe estar en nuestra vida como hijos de Dios. El ágape de Dios, ese amor desinteresado, ese amor sacrificial, ese amor que no es por lo que el hombre haga o por lo que el hombre me dé o no me dé. Es el amor que nace de un corazón como el del Señor, que a pesar de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y merecíamos morir física y espiritualmente, nos dio vida juntamente con Cristo. Es esa gracia que nos arropa.
Ese es el amor del Señor, es esa misericordia que cada día se renueva. ¿Eres misericordioso? ¿Soy misericordiosa? ¿Soy compasiva? ¿Qué es la compasión? No solamente decir, siento pesar o lástima por la situación que mi hermano está viviendo, sino que ese pesar y esa lástima me lleven a accionar porque él está incapaz de accionar por el dolor que siente. ¿Soy bondadoso realmente? Estoy contento con lo que tengo. Como dijo Pablo, yo estoy contento, tengo contentamiento. Con el abrigo, con el techo que tengo, con la comida que tengo contentamiento. Si lo tengo bien, si no, doy gracias al Señor. O estás codiciando lo que tu hermano tiene. Estás anhelando, estás enojado con Dios porque Él lo prospera y a mí no. Realmente estamos viviendo la verdad de Cristo Jesús. La verdad de Cristo Jesús es la Escritura. La Escritura no fue hecha ni escrita para el inconverso. Claramente ahí está el mensaje de salvación que nosotros tenemos que predicarle. Pero el inconverso no se le puede exigir. ¿Usted por qué no estuvo hoy con la palabra del Señor? ¿Usted por qué no tuvo comunión hoy con la palabra del Señor? Usted no hizo devocional hoy. Usted no oró hoy. Están muertos, como usted y yo estuvimos en algún tiempo, en delitos y pecados. A ellos no se les exige esto, a quienes les exige a nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, le dijo el Señor a Josué. Y el esforzarme y ser valiente no se va a ver en mi vida si yo no tengo comunión, porque le dijo, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que hagas todo cuanto en ella está escrito. Entonces, en todo lo que hagas serás prosperado y en todo te irá bien. ¿En qué estoy meditando? ¿En qué estoy pensando? ¿Qué estoy accionando? Si reviso mi accionar con lo que establece la palabra de Dios, voy a encontrar mi accionar acorde a lo que dice la palabra del Señor. O en su defecto, voy a ver que voy en contravía y en justa posición de todo lo que dice la palabra del Señor. Si es así, mi hermano, usted y yo estamos viviendo un ilusionismo. Y se hace necesario que el Espíritu Santo nos señale y nos muestre esos puntos oscuros, esos agujeros negros dentro de nuestra vida. Los agujeros negros, yo no soy física y voy a hablar de lo que no sé, pero lo que medio entiendo es que un agujero negro es capaz de comerse un planeta. Viven de energía y desaparecerlo. ¿Qué te está comiendo la luz? ¿Qué te está comiendo la energía? ¿Qué agujero negro tienes dentro de tu vida? ¿Por qué dices estoy seca? Me siento desértica. Me siento infértil, estéril. Me siento estancado. ¿Por qué usas esas palabras? El Espíritu Santo me las está trayendo. Cuando el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que, y aparte de citar lo que no anduvo en camino de manos, ni en ideas de escarnecedores y asentados, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El que medita de día y de noche en la ley de Jehová para hacer todo cuanto en ella está escrito, es como un árbol que el otoño no le tumba sus hojas y que el verano no lo seca. ¿Por qué las pruebas te secan? ¿Por qué las pruebas te ponen infértil? ¿Por qué las pruebas no te dejan avanzar cuando precisamente las pruebas fueron dadas para que el carácter de Cristo se perfeccione en nosotros? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que necesitamos establecer. Es lo que necesitamos establecer. Ahora bien,
Vamos a definir entonces qué es ilusionismo. Después de esta introducción de lo que es la naturaleza humana, de lo que somos nosotros, vamos a mirar qué es el arte del ilusionismo. ¿Qué es ilusionismo? El ilusionismo ha sido definido como popularmente como magia. Ha sido definido, denominado popularmente como magia. Es un arte escénico, dice, arte escénico, escénico. Vaya buscando, va apuntando esas palabras, por favor. Es un arte escénico, subjetivo, narrativo y espectáculo de habilidad e ingenio que consiste, ¿en qué consiste el ilusionismo? Y aquí es lo que nos llama la atención. ¿En qué consiste? En producir artificialmente, no naturalmente, artificialmente, efectos en apariencia, no realidad, apariencia maravillosos e inexplicables, mientras se se desconoce la causa que los produce. Es decir, de acuerdo a esta definición que me dan del ilusionismo, el ilusionismo se presenta por la ignorancia de quien lo está viviendo. Por la ignorancia de quien lo está viviendo. Nosotros podemos ver estos magos que se han dedicado a estas artes mágicas, cómo nos sorprende y cómo engañan a nuestro cerebro cuando presentan sus espectáculos, que nos sacan de un sombrero una paloma, que nos sacan de un sombrero un conejo, que presentan y parten en dos a una persona, el arte del escapismo. Houdini era el referente en el arte del escapismo. Que nos sacan cartas de un lado, que nos sacan una moneda de una oreja y nosotros quedamos fascinados. Todos sabemos que eso realmente, en la realidad, es imposible que suceda. Todos sabemos que ese es ilusionismo, pero nosotros desconocemos cómo se presenta eso. O sea, hay una ignorancia en nosotros sobre cómo se presenta eso. Eso es el ilusionismo. La ignorancia que tenemos. ¿Y por qué se da esta ignorancia? El Señor en su palabra estableció en Oseas 4:6 que mi pueblo perece por falta de conocimiento. El ilusionismo se presenta en el cristiano cuando hay un desconocimiento de quién es el Señor Jesucristo, de la verdad de Jesucristo, de la identidad del Hijo de Dios, de quién realmente es el Hijo de Dios. Hoy en día hay predicaciones en las iglesias que están desvirtuando que Jesús fue 100% hombre. Y entonces cuando te dicen que tienes que perdonar a la manera de Jesús, dices, no, pero es que Él era Dios. Mi amado, Jesús perdonó. Jesús llevó a la cruz del Calvario en condición de hombre, no de Dios. La vía crucis o la vía al Calvario o la vía a la crucifixión, Jesús la recorrió siendo hombre, el Hijo del hombre, no siendo Dios. El perdón que Jesús nos extendió en calidad de hombre, no de Dios. Usted dirá, ¿cómo así? Si revisamos, por eso es necesario conocer las palabras de Jesús, tienes contacto directo con los evangelios. Meditas en todas y cada una de las palabras que nuestro Señor pronunció cuando estuvo en la tierra de los vivientes en los días de su carne. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Y entonces lo hemos puesto como Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero Eloi no es Padre, Eloi es Señor.
lo que demuestra que quien estaba en la cruz era Jesucristo hombre. Y el hecho de que yo viva en ilusionismo hoy en día y que haya cambiado la verdad de Cristo por un arte escénico, por un arte subjetivo, por un arte narrativo, por un arte, un espectáculo de ingenio y habilidad, se debe a que no conozco esa verdad. Entonces, lo que otro me narra, eso lo creo. Lo que mis emociones dicen, subjetivo, eso lo creo. La puesta en escena de lo que el mundo me muestra o de lo que creo que estoy viviendo, eso lo creo. Porque me está dando una apariencia y yo estoy desconociendo de dónde viene eso. ¿Y por qué desconozco? Porque no tengo intimidad con la palabra del Señor. Porque no tengo intimidad con el Señor. Porque no dispongo mi tiempo para entrar en oración con el Señor y comunión con su palabra. Se me dificulta. Entonces prefiero que me regalen un devocional y no tengo nada contra esto, ya no se lo digo, pero donde me dicen que yo puedo estudiar la Biblia en 365 días, cuando en un solo capítulo se le van a uno meses, en un solo versículo. O díganme de aquí, ¿quién ha podido desglosar Juan 3:16? Con mi grupo de estudio de mi iglesia nos pusimos en esa tarea. Y si mal no estoy, se nos llevaron más de 6 meses estudiando Juan 3:16 y éramos más de 14 personas. Entonces, el desconocimiento, la ignorancia, hace que el arte del ilusionismo purule en la iglesia cristiana. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué dice segunda de Corintios 2:11? Vamos a la palabra del Señor. ¿Por qué también se produce esto? Segunda de Corintios 2:11. Ya lo estoy buscando aquí y ya les digo qué dice segunda de Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, el arte del ilusionismo se da por dos situaciones en el cristiano, en el Hijo de Dios. Número uno, por la ignorancia que tiene de la palabra del Señor y de la vivencia de Cristo Jesús en su vida. Y número dos, porque el diablo, como lo dijo el Señor Jesucristo, es el príncipe de la potestad del aire. Él maneja la atmósfera. Y aquí Pablo dice, no podemos ignorar sus maquinaciones. Entonces, él es experto en ponernos unos escenarios trágicos, de aflicción, de angustia, y nosotros por el desconocimiento, por el punto número uno, por el desconocimiento que tenemos, no lo creemos. No lo creemos. Miren, yo sé que ese no es el tema, pero Satanás, antes de ser Satanás, era un ángel. Lo dice la palabra del Señor. Y los ángeles, al igual que los seres humanos, fueron creados por Dios con unas cualidades. Dentro de las cualidades que tienen los ángeles está el materializar, el materializar y desmaterializarse, la energía. Lo podemos ver cuando el Señor visita a Abraham con dos ángeles. Lo podemos ver cuando se mandan los mensajeros a Lot, a Sodoma y Gomorra. Lo podemos ver cuando Daniel tuvo el encuentro con el ángel. Lo podemos ver en la anunciación de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo cuando el ángel habló con la Virgen María. Nosotros ahí no vemos que la Virgen se espantó de ver a un ángel. Ella se asombró del mensaje que el ángel le estaba dando. Entonces podemos ver que ellos pueden materializar y desmaterializar la energía. Y el hecho de que Satanás se haya revelado no quiere decir que haya perdido sus cualidades. Igual una persona, cuando nosotros la conocemos, hemos establecido que todos tenemos el mal, pero cuando una persona desarrolla un carácter de maldad, como los sociópatas o los psicópatas que matan a las personas, no dejan de ser seres humanos. Siguen siendo seres humanos, pero con una condición sociológica delicadísima. Entonces,
miremos que así mismo es Satanás. Él no perdió sus cualidades como ángel. La palabra dice que él se disfraza como ángel de luz. Como ángel de luz se disfraza. ¿Y por qué se puede disfrazar como ángel de luz? Porque sus cualidades como ángel no se les perdió. Entonces él es el príncipe de la potestad del aire, lo que quiere decir que de la atmósfera hacia abajo, él es el que tiene el gobierno limitado de este mundo y él me puede hacer ver a mí cosas, escenarios me puede presentar. Y ahí es cuando el cristiano tiene que desarrollar el fruto del Espíritu Santo si no vive en ilusionismo, que es la templanza, el dominio propio, la confianza en el Señor. Ahí es donde el cristiano la desarrolla. Pero si el cristiano no tiene intimidad con el Señor, con la palabra del Señor, no conoce a Cristo, la verdad de Jesucristo, pues se deja embaucar, como nosotros nos dejamos embaucar en los espectáculos de magia que hemos presenciado. De la misma forma. Aquí nos lo está dejando claro la palabra. El ilusionismo se presenta porque ustedes conocen la verdad de Jesucristo y porque el diablo tiene maquinaciones y es el príncipe de la potestad del aire. Eso nos lo está permitiendo hoy. Eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos? Sencillamente, no descanse su confianza en usted mismo. Dude de usted mismo. Dude de usted mismo, lo que les decía al inicio. El cristiano tiene que poner en duda, no la verdad de Dios, sino la verdad que sale de su naturaleza humana. Y nosotros lo hemos tergiversado, hemos puesto en duda la verdad de Dios y confiamos en nuestros instintos. Entonces, mis hermanos, les dejo este mensaje para que meditemos y en otra próxima ocasión, ustedes y yo podamos adentrarnos en el conocimiento de la Escritura para mirar cómo debemos actuar frente a este arte del ilusionismo en nosotros. Les amo y les mando un fuerte abrazo.